Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión de Construir el futuro de tu despacho. Mi nombre es Marc Rius, soy el actual director nacional de despachos profesionales en SAGE y en nombre de todo el equipo de SAGE, de todo el equipo de despachos profesionales de SAGE, a daros la bienvenida. La bienvenida a esta sesión donde hablaremos de construcción, de construir el futuro en un contexto de crisis, cierto, pero como dice la frase, en tiempo de crisis, tiempo de oportunidades, vamos a intentar, en este caso, determinar cuáles son estas oportunidades para llevar al éxito a nuestros despachos profesionales. Y como os decía, para hablar de futuro, para hablar de construir, tenemos que primero entender el contexto actual, tenemos que entender dónde estamos y sobre todo de dónde venimos. Porque recordar que al final, si queremos llegar al punto final, en este caso, el punto de partida es importante, ¿no? Y el punto de partida es que estamos en un sector, el sector profesional, el sector de asesorías y gestorías en España, que es un sector que ya estaba viviendo un cambio de paradigma, ¿correcto? Y que ante la llegada del COVID lo que ha sido para el sector ha sido, os diría, un catalizador, en este cambio un acelerador de los cambios que el sector y que muchos de vosotros tenéis pendientes de afrontar, ¿no? Y los cuales pues hablaremos en los próximos minutos. Un cambio de paradigma, recordar que venía básicamente producido por tres grandes elementos, ¿eh? Por un lado, el reto que tiene el despacho por delante y que ya tenía en estos últimos tiempos, de afrontar la nueva realidad empresarial, ese nuevo cliente, un nuevo cliente o una nueva generación empresarial pues mucho más joven, mucho más formada, mucho más digital y que consume y espera cosas distintas, en este caso, del asesor y del gestor, ¿correcto? En segundo lugar, esa misma generación X, la Y, la Z, los millennials, toda esta misma generación al final son los nuevos colaboradores, los nuevos empleados que trabajan en vuestros despachos profesionales y que al final también os implica como despachos afrontar retos en cuanto a cómo fidelizamos y captamos talento en este contexto también de estas nuevas generaciones profesionales. Y en tercer lugar, yo os diría, junto con el COVID, que luego hablaremos, el gran catalizador, en este caso el gran promotor de la transformación digital del sector profesional en España, que es la administración. Y una administración, en este caso, que también está cambiando, porque también ha hecho sus deberes y también ha afrontado su transformación digital, una transformación digital que en el caso de la administración lo que ha provocado es una relación, y está provocando cada vez más, una relación mucho más directa entre el contribuyente y la administración. Ese rol tradicional que habéis jugado las gestorías, las asesorías, yo os diría de bisagra, ¿no? entre la administración y el contribuyente, pues está quedando un poco superada por una relación mucho más directa donde la tecnología tiene un papel capital. Ejemplos de esto, el borrador de IRPF, que está muy implantado, como sabéis, desde hace muchos años. Recientemente, también la entrada en vigor de los datos fiscales de sociedades, el propio sistema de suministro inmediato de información, el SI, correcto, donde al final lo que estamos provocando es que las empresas están, en este caso, unas determinadas empresas a día de hoy están suministrando información de forma no real time aún, pero sí de forma muy inmediata a la administración tributaria. Y por último, la consolidación de este modelo, si me permitís, de gran hermano tributario, de gran hermano a nivel de seguros sociales, que sería un poco la prueba piloto que se va a hacer en el País Vasco, como sabéis, con la entrada en vigor del sistema del Ticket Buy, que al final no deja de ser un sistema de facturación en tiempo real con la administración, que provocará, repito, que todo lo que pase en vuestros clientes, toda la facturación, todo lo que pase en estos negocios, se reporta casi en tiempo real a la administración tributaria, la cual, a su vez, devuelve esta información en formato borrador, datos fiscales, etcétera, para que el contribuyente, para que vuestros clientes tengan más facilidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, en este caso periódicas, ¿correcto? Un nuevo modelo de administración que junto con el nuevo modelo de cliente y el nuevo modelo de empleado, pues provoca que el despacho sí o sí tenga que cambiar, tenga que actualizarse y tenga que buscar, en este caso, cuáles van a ser sus nuevas palancas de negocio a futuro. Y para entender toda esta realidad, nosotros hemos lanzado, el año pasado hicimos un estudio, yo os diría la mayor radiografía sectorial que nunca se ha hecho en España, ¿correcto? SAGE lo que ha hecho es sponsorizar este estudio a través de una consultora externa, de forma totalmente objetiva. Aquí SAGE no ha participado desde el punto de vista que nosotros no opinamos, lo único que hemos hecho es subcontratar, por decirlo de un modo, este estudio de mercado para ser totalmente objetivos en el análisis sectorial y tener, como os decía, una radiografía
muy clara y muy detallada de cómo está el sector para entender, como os decía, este presente, para enfocarnos a construir este futuro. A partir de aquí, me consta que todos tenéis este documento accesible, muchos ya os lo habéis descargado, lo tenéis a vuestra disposición para poder revisarlo, poder analizarlo. En cualquier caso, dejarme solo daros algunos titulares o remarcar algunas de las grandes reflexiones que hay en este documento. En primer lugar, cómo está el sector o cómo se distribuye geográficamente el sector y el volumen del sector, ¿vale? Yo os diría dos grandes reflexiones en este punto. Por un lado, estamos en un sector en crecimiento. El último año, los últimos datos del INE nos aportan un crecimiento cercano al 0,7%, ¿vale? Por tanto, alguna oportunidad debe haber en el sector desde el punto de vista que cada año tenemos más y más despachos que se suman, en este caso, al sector. Y si también es verdad que a nivel geográfico la distribución de estos despachos sigue bastante la lógica de dónde están las empresas, lógicamente están los despachos. Hay una cierta proporcionalidad, en este caso, en cómo se reparte el tejido empresarial del país respecto a cómo se reparte territorialmente, en este caso, los despachos profesionales. Sí que hay zonas, en este caso, que son más atractivas. ¿Por qué? Porque hay menos despachos proporcionalmente que número de empresas, como veis en este caso en el mapa que os estoy compartiendo, ¿correcto? En cualquier caso, repito, sector en crecimiento, poco, pero continuamos creciendo en número de despachos, en este caso, y una distribución geográfica muy proporcional a la distribución geográfica de las pymes y empresas de este país. El segundo gran elemento, gran conclusión que nos comparte o que nos da el libro blanco, ¿correcto?, es el concepto de Pareto. Yo creo que si en un sector económico de España se aplica a rajatabla Pareto, seguramente es el sector de los despachos profesionales. ¿Por qué? Muy simple, el 80% de los despachos profesionales solo genera el 20% del PIB sectorial. Solo genera el 20% de la facturación total del sector, mientras que el 20% de los despachos, solo el 20% de los despachos, avanzo de mayor dimensión, generan en este caso el 80% del PIB del sector. El tamaño importa, y mucho en el contexto actual, porque el tamaño, como luego veremos, nos permite aplicar economías de escala, nos permite prestar más y mejores servicios a nuestros clientes y, por tanto, tener mayor también capacidad de inversión en digitalización, en tecnología, ¿correcto? Luego hablaremos de esto. Ley de Pareto, muy importante. Tercera gran conclusión, valor diferencial. Todos hacéis lo mismo, ¿correcto? El 89% de los despachos de este país prestan básicamente servicios laborales, contables y fiscales. Esta es la realidad. Ya sé que cuando hablamos con todos vosotros nos decís, no, pero mi despacho es distinto, porque seguro, todos sois distintos, pero todos sois iguales, ¿correcto? Y lo que os debe preocupar, la percepción de vuestro cliente es que todos sois iguales. ¿En el qué? Todos hacéis lo mismo. La gran diferencia, y ahí es donde está una de las claves a futuro del sector, es en el cómo. ¿Cómo prestamos el servicio? Y esto nos llevará a hablar luego de experiencia de cliente, un elemento muy capital en los próximos tiempos. Y finalmente, otra gran reflexión, y que creo que rompe un mito, rompe uno de los mitos, de los principales mitos que existen en el sector, y es que el precio es muy importante. Bueno, el precio es importante, siempre, el precio siempre es importante, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando a través de este estudio sectorial que hicimos, como os digo, más allá de hablar con despachos profesionales, también, como sabéis, hemos hablado con miles de pymes a nivel nacional, a nivel de todo el territorio nacional, y les hemos preguntado, oye, ¿tú por qué escoges a un despacho? ¿Qué es lo que tú buscas en un despacho profesional? ¿Qué es lo que te ha llevado a contratar a esa gestoría o esa asesoría, ¿no? Pues resulta que el precio es solo el 13% de la decisión de compra de ese cliente. Hay un montón de elementos que ponderan en la ecuación, en este caso a la hora de escoger a un despacho, pues el equipo profesional, las herramientas de trabajo digitales de ese despacho, la capacidad de conectar cliente y despacho cada vez es un elemento más importante, los servicios de valor añadido, más allá de la propia gestión tributaria, fiscal, gestión contable, fiscal y laboral básica, sino también elementos de mayor asesoramiento, mayor acompañamiento, es decir, un montón de elementos, como veis en la diapositiva de soporte, que ponderan y que suman a la hora de escoger a un despacho profesional. ¿Qué pasa? Pues que si no comunicamos de forma correcta, si no somos capaces de tangibilizar todos los elementos que veis por pantalla
y los ponéis en valor encima de la mesa del cliente, el único elemento que siempre es objetivo y se puede comparar es el precio. Y acabáis llevando la discusión sin quererlo con el cliente a este concepto de precio, ¿correcto? Si no somos capaces de comunicar y explicar el qué y el cómo con el resto de los elementos, lógicamente, repito, el porcentaje del precio que inicialmente solo pondera en un 13%, pues gana relevancia en este caso y pondera de forma sustancial. Por tanto, os animo a mejorar muchísimo más la comunicación, la tangibilización de cómo prestáis el servicio, porque sin duda esto os llevará no solo a hablar de precio, sino a hablar propiamente del servicio y del valor añadido que seguro que todos podéis prestar con vuestros despachos. Esto, un poco la reflexión del libro blanco. Si lo sumamos y toda esta información del libro blanco, que repito, tenéis todos a disposición con los documentos adjuntos que tenéis a esta sesión, y analizamos también los últimos datos que Line ha publicado a nivel sectorial, vemos, como decíamos, que el sector está en crecimiento, poco, pero continúa creciendo en volumen de negocios, en volumen de despachos que se suman cada año al sector. Pero hay un dato que es preocupante, y es que el sector está en una clara pérdida de rentabilidad media. La facturación media del despacho está bajando, y la rentabilidad media del despacho está bajando. Y está bajando básicamente porque entre el 75 y 90% de los ingresos de vuestros despachos están apalancados en servicios, si me permitís, commodity, servicios tradicionales, contabilidades, impuestos, nóminas, servicios que a ojos de vuestro cliente tienen, si me permitís, poco valor añadido. Lo ponderan, lo perciben de poco valor añadido. Son obligaciones normativas, es el peaje normativo que tienen que pagar, en este caso, para poder operar en el mercado. Y esto, en este caso, hace que, lógicamente, el precio sea muy importante. Son servicios, como buen commodity, muy apalancados en el precio. ¿Y esto qué implica? Pues que todos los despachos que presten estos servicios apalancados, en este caso, utilizando de forma intensiva horas persona, ¿correcto? Todos los despachos que aún continuáis picando asientos, entrando la contabilidad a mano, y no tenéis procesos de automatización laboral o procesos de automatización fiscal y contable, ¿correcto? Y que estáis, repito, muy apalancados en vuestra gente para prestar estos servicios, pues estáis sufriendo mucho porque la rentabilidad media, repito, va bajando mes a mes, año a año, ¿correcto? ¿Cuál es la única salida aquí? Obviamente, la tecnología, la inversión en tecnología. La digitalización nos tiene que aportar este mantenimiento o incluso mejora de rentabilidad sin tener que, en este caso, dejar de ser competitivos en precio. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva, a la siguiente matriz del modelo de negocio o modelo de servicios. Y os animo a que hagáis este ejercicio, un ejercicio, a mi entender, muy útil para analizar dónde estáis cada uno de vosotros, que básicamente, como veis, es una matriz con dos ejes, Y y X, ¿correcto?, donde ponderamos, por un lado, la percepción de valor que tiene vuestro cliente ante un servicio, hecho que nos lleva, por ejemplo, a que, lógicamente, si hablamos de servicios, como os decía, más tradicionales, más de contabilidad, fiscalidad, nóminas, la percepción del valor de ese cliente es baja, porque, repito, es un elemento eminentemente normativo, de cumplimiento normativo, mientras que, por ejemplo, si nos situásemos a hablar en servicios de otro calado, como puede ser una inspección fiscal, un requerimiento tributario laboral, ¿correcto?, o un servicio jurídico, o análisis financiero, por ejemplo, ¿no?, pues nos moveríamos en la parte, pues, de más valor añadido, de percepción, de más valor añadido para vuestros clientes, ¿no? Esto, por un lado, en lo que es el eje X. Pero si hablamos del eje Y, ¿correcto?, hablamos del consumo de recursos. Y consumo de recursos es si para prestar estos servicios profesionales estáis, como os decía, muy o poco apalancados en horas persona. Si consumís muchas horas persona. ¿Cuál es la realidad media del sector? Pues que el 90% de los despachos de este país tienen el 90% de las cuentas de resultados, de los despachos de este país están apalancados en servicios, correcto, sus ingresos están basados en servicios commodity, en servicios de percepción baja de valor añadido por parte de vuestros clientes, ¿correcto? La pregunta es si estáis, por tanto, en el cuadrante de ineficiencia o en el cuadrante de eficiencia. ¿Estaréis en el cuadrante de ineficiencia si este tipo de servicios, que repito, son el 90% de vuestra cuenta de resultados,
en este caso, pues los estáis consumiendo, los estáis prestando con un alto consumo de horas persona, por tanto continuáis entrando contabilidad a mano, no tenéis herramientas de automatización laboral o fiscal, ¿correcto? Mientras que, por contra, si estáis, en este caso, generando, prestando estos servicios con un uso intensivo de tecnología que hace que vuestra gente libere tiempo, ¿correcto? Por tanto, menos recursos horas persona, para que estas horas persona los podamos orientar a mayor asesoramiento, en este caso mayor acompañamiento de vuestros negocios, seguramente estáis en el buen camino. Luego aquí sí que os animo, como os decía, a hacer este ejercicio, situar vuestros servicios en cada uno de estos 4 cuadrantes y sobre todo, analizar si con vuestra tecnología estáis en el cuadrante de ineficiencia o eficiencia, básicamente porque ahí se concentra seguramente el 70-90% de vuestros ingresos. ¿La realidad cuál es? Pues señores, que la mayoría de vosotros, la mayoría de los despachos de este país están más en el cuadrante de la ineficiencia que el del de la eficiencia. Y esto es porque la inversión en tecnología del sector, la inversión media, continúa siendo baja. ¿Baja comparado con qué? Comparado en este caso con lo que invierte una pyme. Porque muchos de vosotros sois pymes, sois negocios. Y por tanto, si lo comparamos con la inversión media en tecnología que tiene una pyme en España, el sector servicios, un sector muy parecido en este caso al vuestro, ¿correcto? Vemos como hay 5 puntos porcentuales de diferencia. Mientras que la pyme media en España invierte un 8,2% en este caso de su facturación, de sus ingresos, en inversión en tecnología, en digitalización, para aumentar su automatización, su productividad, su eficiencia, ¿correcto? Los despachos profesionales continuamos con una inversión muy baja. Justito pasamos del 3%. ¿Y esto qué implica? Pues de entrada, si analizamos las cuentas de resultados medias, en este caso de los sectores, vemos como hay 10 puntos de resultado bruto de diferencia entre el sector pyme, no, las pymes en este caso, sector servicios, versus lo que serían los despachos profesionales. La tecnología sirve para ayudar a esta cuenta de resultados. La tecnología sirve para, o debería servir en este caso, el proceso de digitalización debería servir para mejorar vuestros ingresos y sobre todo mejorar vuestros procesos, para ser más eficientes en este caso y ganar margen, ¿correcto? Tenemos que invertir en tecnología. ¿Por qué? Pues porque si no nos pasan cosas como estas, ¿correcto? Y dejarme solo dar algunos ejemplos de lo que os estoy hablando. Estamos en un sector donde el 47% del sector no tiene herramientas ni infraestructura para trabajar en remoto. Una cosa tan necesaria en un contexto como el COVID, ¿no? Donde todos nos hemos visto, pues, en este caso, obligados casi a teletrabajar o a tener que trabajar en remoto, en muchos casos, pues casi el 50% del sector no tiene una infraestructura preparada. No ha podido realizar ese teletrabajo aún en época de confinamiento, ¿no? Ahí hay un déficit importante de digitalización, ¿no? Pero es que no solo esto, solo el 6% del sector tiene o consume, tiene a disposición de sus clientes herramientas como un portal del cliente. Un portal del cliente no me refiero a un gestor documental compartido, sino a una herramienta donde vuestro cliente pueda interaccionar, pueda trabajar, pueda facturar, pueda visitar sus impuestos, pueda sacarse sus nóminas y todo esto conectado en tiempo real con vuestro aplicativo. Esto es un portal del cliente, esto es una relación 24/7 de prestación de servicio a la que la tecnología nos debería llevar. Pues solo un 6% estáis ahí. Menos de un 1% de los despachos está generando negocio a nivel digital, cuando hay centenares de miles de empresas y autónomos que mensualmente buscan servicios profesionales. El 80% de los nuevos clientes que os entran por la puerta previamente han pasado por Google, han pasado por Google a visitaros, ¿correcto? Pues solo un 1% de los despachos de este país tiene herramientas de generación de demanda o en este caso de e-commerce para poder prestar o contratar servicios profesionales a través del mundo digital, ¿no? Un déficit importante que limita muchísimo, sin duda, la capacidad de generación de negocio. Pero es que no solo esto. Es que solo el 27% del sector trabaja con herramientas que le permitan digitalizar, automatizar totalmente el proceso contable. Hoy ya es posible hacer el 90-95% de la contabilidad sin tener que picar asientos. Cuando muchos de vosotros aún tenéis a vuestra gente, pues en este caso, pues trabajando manualmente la contabilidad. ¿Correcto? Esto es ineficiencia, esto os lleva a ese cuadrante de ineficiencia que antes estábamos hablando, ¿no?
El 22% del sector solo tiene herramientas de firma digital de documentos. Es decir, en un contexto de pandemia donde en este caso poder estar físicamente con tus clientes pues se ve limitado, ¿correcto? Esta situación nos está complicando a veces la relación en la gestión del negocio, pero necesitamos continuar teniendo que firmar documentos, las actas de aprobación de cuentas, los contratos, ¿correcto? Ya existen herramientas que nos permiten de forma totalmente digital firmar documentos y tener estos procesos automatizados y gestionados de forma mucho más eficiente, ¿no? Pues la realidad es que solo el 22% lo estáis utilizando. Y por último, y si me permite además más grave, porque esto es un tema normativo, solo el 20% del sector, es decir, el 80% no está cumpliendo con la actual normativa de control de gestión de tiempos, de jornada, ¿correcto? Sabéis que hay una normativa que se publicó hace unos meses, donde las empresas, y vosotros como despachos sois de empresa, se tiene que llevar un control del personal a nivel de su jornada, ¿correcto? Pues no existen, solo el 20% tiene herramientas automatizadas y remotas de gestión de estas tareas, ¿correcto? Sin duda, muchos deberes que afrontar ante esta situación de digitalización pendiente en el sector. Y todo este cambio de paradigma, y todo esto que os estoy explicando, con la llegada del COVID, lo único que hemos hecho es acelerar esta necesidad de cambio. Yo siempre digo que el COVID ha hecho más en 3 meses que nosotros predicando en 10 años, ¿correcto? Al final, pensar que partimos de este sector, y repito los porcentajes, en un 90% de vuestros ingresos de servicios, en este caso commodity, donde muchos aún los continuáis prestando con mucha intensidad de horas persona, y esto os hace bajar la productividad de vuestros despachos y os afecta negativamente a vuestros márgenes en vuestras cuentas de resultados. Tenemos de este sector, el 80% aún tiene pendiente afrontar un proceso de digitalización. Todos estáis informatizados, sí, pero no es lo mismo estar informatizado que estar digitalizado, ¿correcto? Y con el COVID esto empieza a afectar. Estos deberes pendientes empiezan a tener su resultado, en este caso, un impacto negativo en el sector. Y es que solo el 30% de los despachos han cerrado el último ejercicio con un crecimiento de su facturación. Solo el 40% de los despachos está cerrando sus cuentas con beneficio, el resto o estáis perdiendo dinero o estáis, en este caso, en el umbral de rentabilidad, en el punto muerto, ¿correcto? Y el tamaño, os decía, el tamaño importa, y tanto que importa. Porque sí que es verdad que en los despachos de mayor tamaño, de tamaño mediano a alto, que decimos nosotros, su facturación se ha visto, o solo un 10% del sector está decreciendo en facturación, pero sí que es verdad que los despachos de menor tamaño, los despachos más pequeños, son los que lo están pasando peor porque un 25% de los casos están decreciendo en facturación. Importante el tamaño, importante el equipo profesional, sobre todo para dar más y mejor servicio a vuestros clientes en un momento de mucha complejidad legislativa y donde, repito, tener la mejor tecnología y el mejor equipo profesional disponible a vuestro alcance pues será, sin duda, muy, muy importante. Y esto al final nos lleva, pues si me permitís, a Darwin, ¿no? Siempre me gusta hablar, esto es darwinismo puro, es decir, esto es adaptación al medio, adaptación al cambio, ¿correcto? El que mejor se adapte es el que mejor, en este caso, es el que sobrevive, y el que no, pues lógicamente, tristemente, se quedará por el camino. Estamos en un momento de cambio, ya veníamos de estar en esa dinámica de cambio de paradigma, derivada de lo que os estaba explicando hace un momento, y el COVID ha acelerado esta necesidad de cambio. Y ante esta necesidad de cambio tenemos que adaptarnos. Y para nosotros el cambio se llama digitalización, transformación digital, ¿vale? Y os pongo esta imagen de humo, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de la digitalización, ahora todo el mundo habla de la digitalización, hay mucho gurú que habla de la digitalización, pero nadie concreta nada, ¿vale? Pues nosotros no, nosotros más allá de este concepto etéreo que es la digitalización, nosotros lo queremos bajar al detalle. Y nos gusta hablar de la digitalización en SAGE apalancado en esta fórmula, ¿correcto? Una fórmula, una ecuación que creo que explica perfectamente qué es la digitalización y que os ayudará a todos a entender que no es lo mismo estar informatizado, repito, que estar digitalizado. Digitalización para nosotros es invertir en tecnología, la T de tecnología, sin duda, cierto. Pero la tecnología, ¿para qué? Pues para mejorar vuestros procesos. Tenemos que invertir en tecnología y tenemos que trabajar distinto.
porque la tecnología nos abre nuevos escenarios, nos abre nuevas oportunidades que nos van a permitir trabajar de forma distinta y mucho más eficiente, ¿correcto? Y no solo en este caso, trabajar distintos nuestros procesos, la P de procesos, mejorar nuestros procesos de trabajo, sino también, en este caso, gestionar mejor nuestros datos, la D de datos. Por tanto, repito, tecnología para mejorar nuestros procesos de trabajo, en este caso, y mejorar nuestra gestión de datos. Y hay un elemento en esta ecuación que multiplica, como veis, y no solo multiplica, sino que multiplica de forma exponencial, y es la C de cambio, la gestión del cambio. Porque la digitalización, en contra de lo que mucha gente se piensa, básicamente va de personas, ¿vale? Podéis invertir lo que queráis en tecnología, podéis hacer un análisis de procesos fantástico, podéis tener la mejor base de datos y trabajar los datos de forma excelente, pero si vuestra gente nos sigue, si vuestra gente no sale de su zona de confort y se adapta a esta nueva metodología de trabajo y utiliza y exprime al máximo la tecnología que tiene a su alcance, os vais a quedar cortos y no consolidaréis, en este caso, toda la potencia, en este caso, de lo que un plan de trabajo de transformación digital podría aportaros a vuestros negocios. Por tanto, quedaros con tecnología, procesos, datos, pero sobre todo, con una adecuada gestión del cambio de vuestra gente, en este caso, para adaptarse, repito, y salir de esta zona de confort en la que a veces muchos están situados. Y ante todo este contexto, y con esto acabamos, ¿qué hacemos en SAGE? Pues en SAGE, en este caso, hemos definido nuestra propia hoja de ruta para, como os decía al principio, construir este despacho del futuro. Y ese despacho del futuro entendemos que será sí o sí digital. Y como buen despacho digital, a la vez tiene que dar respuesta a estos 7 retos que veis por pantalla. Tenemos que saber generar nuevo negocio. Muchos a veces nos lo contáis. Es lo que más nos preocupa, Marc, me decís muchos. Porque somos grandes técnicos, pero nos falta una vertiente mucho más comercial, mucho más marketingiana. Bueno, pues tendremos que ayudaros a trabajar esta generación de negocio. Porque está claro que sin clientes no hay negocio. Y esto es prioritario, ¿correcto? Y más en un mundo digital, porque el mundo digital nos abre una oportunidad, como os decía, a capitalizar estas más de 100.000 búsquedas mensuales que hay en Internet de servicios profesionales. Tenemos que saberlas capitalizar y canalizar, en este caso, con vuestros despachos. Generación de nuevo negocio y utilizando, como os digo, herramientas digitales que nos pueden ayudar muchísimo a coger velocidad en este tema. En segundo lugar, el cómo. Os he explicado antes, la experiencia del cliente. ¿Qué le damos al cliente? Todos hacéis lo mismo, que es el qué. Os decía al principio, un 89% del sector hace lo mismo, laboral, fiscal, contable, correcto. Pero en el cómo está la clave. Y en cómo vosotros seáis capaces de tangibilizar esta propuesta de valor distinta al mercado. Experiencia de cliente, segundo reto. Tercer reto que tenéis que afrontar, automatización de procesos. Lo hemos visto, llevo todo el rato hablando de este tema. 90% de vuestros ingresos están apalancados en servicios commodity, contabilidades, impuestos, nóminas, servicios muy intensivos en precio, que si la nómina va a 9,5 € o a 10, ¿correcto? Sin automatización no podremos mantener una rentabilidad media adecuada, como os estaba enseñando antes con los datos del sector, que empezamos a ver una tendencia clara en este decrecimiento de la rentabilidad. Por tanto, automatización, muy importante. Cuarto, gestión de datos. Tenemos que conocer, y os diría casi en tiempo real, qué pasa en nuestra casa. Sois empresarios, grandes o pequeños, pero gestionáis un negocio. Un despacho es un negocio, y tenéis que tener toda la información en tiempo real de lo que está pasando en vuestra casa. Con quién ganáis, con quién perdéis, cargas de trabajo de vuestro equipo, servicios más o menos rentables. Todo esto la tecnología os lo puede dar, ¿correcto? Y tenéis que tener a vuestro alcance toda esa tecnología para, en base a estos datos, tomar las mejores decisiones empresariales posibles. Quinto reto, ¿cómo pasamos de este modelo del commodity al valor añadido? ¿Cómo liberamos tiempo de nuestro equipo para que no estén haciendo tareas de poco valor añadido, de poca percepción de valor añadido de nuestros clientes, para mejorar nuestro asesoramiento, nuestro acompañamiento empresarial tan necesario en un momento de cambio como en el que estamos viviendo, de crisis, en este caso económica, derivada de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos? Tenemos tecnología que os puede ayudar, sin duda. La tecnología está ahí. Hoy se pueden hacer grandes análisis financieros de forma automática.
Hoy podemos, en este caso, trabajar contratos de forma automatizada, mejorar los cuadros de mando, los KPIs, en este caso para mejorar este asesoramiento a vuestros clientes, pero a la vez necesitamos también automatizar procesos, como os decía, para liberar tiempo de vuestras personas. Sin duda un reto muy, muy capital en el sector. Sexto, tamaño y economías de escala. Lo hemos visto. Necesitamos músculo. Necesitamos ganar músculo como compañías, como despachos, en este caso, para poder aplicar economías de escala que nos llevarán a poder, en este caso, invertir más y mejor en tecnología, a tener más y mejor equipo profesional que, obviamente, repercute en más y mejor servicio a vuestros clientes. Y hay muchas formas de trabajar el tamaño. Con esto no estoy diciendo que todos tengáis que venir al despacho, os empezáis todos a fusionar, no estoy hablando de esto. Tenemos que buscar sinergias, networking entre distintos despachos que sumen en beneficio, en este caso, de un proyecto común de transformación digital y de valor para vuestros clientes. Y en último lugar, muy importante, capital, las personas, gestión del cambio, la digitalización, la transformación digital, la hoja de ruta, solo tendrá éxito si vuestro equipo profesional os sigue, si vuestro equipo profesional se recicla, si se continúa formando, sale de su zona de confort y aplica estos nuevos procesos, estas nuevas herramientas de trabajo, en este caso que consoliden a vuestro despacho, como esperamos, sin duda, un despacho de éxito a futuro, en el corto, en el medio y también en el largo plazo. Yo sin más, aquí acabamos. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros y dejarme acabar con esta reflexión, ¿no? Es decir, estamos en un momento de crisis, sin duda, pero os decía al principio, tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Existen oportunidades. La hoja de ruta que os he intentado trasladar van orientadas a ayudaros, a marcaros el camino para que seáis capaces de capitalizar y de asumir, en este caso, esas oportunidades en beneficio de vuestros despachos. Y a partir de aquí recordar esa frase de Michael Jordan, ¿no? Hay gente que quiere que pase, hay gente que desea que pase y hay gente que hace que las cosas pasen. Pues espero en este caso que vosotros seáis de los que hacen que las cosas pasen, que seáis de los que lideren la transformación digital en el sector y en este caso os animo a continuar pues, en este caso trabajando conjuntamente y en SAGE os vamos a aportar también, el que quiera, a sumarse a los distintos talleres y sesiones que haremos para entrar al detalle de cada uno de estos pilares, de esos puntos de la hoja de ruta que hemos comentado durante la sesión. Muchas gracias y hasta siempre.